Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a la hora del té. El día de hoy les estaré hablando sobre Anna Orbeliani, la cual fue reina del reino de Imereti y se enfrentó a las oposiciones que le querían quitar su trono y luchó hasta sus últimos tiempos para reclamar su noble posición. La princesa Anna Orbeliani nació el 17 de julio de 1765 en la casa Orbeliani, una prominente familia noble georgiana que se había separado del linaje Baratashvili en el siglo XVII y que tenía una influencia significativa en el reino de Cartier-Cajetia. Era hija del príncipe Makuma Han Bakur Orbeliani, miembro de esta casa principesca, y su esposa Mariam Eristavi de Kesani, quien provenía de la familia noble Eristavi. Los vínculos de la familia Orbeliani con la aristocracia de Georgia posicionaron a Ana dentro de las redes de poder regional. Aunque los detalles específicos de su primera infancia permanecen escasamente documentados en los registros históricos. Como miembro de esta aristocracia, el entorno inicial de Ana se centró en las costumbres de la nobleza georgiana del este de Georgia, donde las casas Tabadi mantenían propiedades y participaban en la estructura feudal bajo la supervisión real. El estatus de los Orbelianis les proporcionó conexiones con la corte de Kartli, donde familias nobles como la suya asesoraban sobre el gobierno, asuntos militares y alianzas dinásticas en medio de las presiones otomanas y persas. Estos vínculos posicionaron a la familia dentro de las redes de poder que se extendían hasta el reino de Imereti, en el oeste de Georgia, lo que subraya los vínculos de élite interconectados a los que Ana se movía antes de su matrimonio. Los registros específicos de su educación personal o vida cotidiana son escasos, pero su educación aristocrática generalmente incluía formación en la administración doméstica, observación religiosa y modales sociales adecuados para posibles uniones reales, lo que fomentaba habilidades para la influencia política en una época de principados georgianos fragmentados. La princesa Ana se casó con David Bagrationi, quien más tarde gobernó como rey David II de Imereti, alrededor de 1780. Este matrimonio unió a la dinastía real Bagrationi con la prominente familia Orbeliani, fortaleciendo las alianzas dentro de la nobleza imeretiana en medio de las luchas internas del poder del reino y las amenazas externas del Imperio Otomano y las facciones georgianas rivales. Cuando David ascendió al trono en 1784, Ana se convirtió en reina consorte, apoyando sus esfuerzos por consolidar el gobierno en el fragmentado panorama político del oeste de Georgia. La unión tuvo al menos un hijo documentado, el príncipe Konstantino Imerinsky, nacido en 1789, quien posteriormente ejerció la carrera militar al servicio de Rusia. Los registros contemporáneos sugieren hasta 4 hijos más, aunque los relatos varían en su numeración. El reinado de David implicó repetidas deposiciones y restauraciones, y el rol de Ana como consorte implicó deberes cortesanos y la preservación del linaje familiar durante periodos de inestabilidad, incluyendo su captura y exilio en 1789. Ana fue reina consorte de Imereti desde aproximadamente 1784, cuando su esposo David II ascendió al trono, hasta su primer reinado en 1789. David gobernó el reino occidental de Georgia en medio de una continua guerra civil, incluyendo las reclamaciones rivales de Salomón de Imereti, y buscó alianzas con Irakli II de Cartier-Cajetia para consolidar su poder. Como hija del noble Makuma Orbeliani, el matrimonio de Ana con David conectó a la casa real con la influyente aristocracia local, lo que podía contribuir en las estabilidades de la corte durante estos años turbulentos. Tras la deposición de David en 1789, este fue restaurado brevemente de 1790 a 1791, con el apoyo externo, durante el cual Ana continuó ejerciendo sus funciones de reina. Su hijo, el príncipe Constantino,
fue designado heredero al trono de Imereti y posteriormente sirvió como mayor general de las fuerzas rusas. Hay poca documentación sobre la participación política directa de Ana. En consonancia con los limitados roles públicos que solían otorgarle a las consortes en los principados georgianos del siglo XVII, aunque su posición la sitúa en el centro de los asuntos de la corte real ante las amenazas de las incursiones otomanas y las divisiones feudales internas. David finalmente fue derrocado por Salomón II, nieto del rey Heraclio II, entregando a Salomón a su esposa Ana y a su heredero Constantino como rehenes. Tras la muerte de David por viruela el 1 de noviembre de 1795, Salomón II reclamó el trono de Imereti. El ahora rey de Imereti retuvo a Constantino como rehén para neutralizar a los posibles pretendientes Bagrationi, mientras que Ana permaneció bajo su control. Estos acontecimientos ejemplificaron la violencia entre facciones y la intromisión extranjera que asoló Imereti, con rehenes dinásticos sirviendo como herramientas de control en un contexto de débil autoridad central. Ana solicitó la protección de Heraclio II, quien le concedió una propiedad hereditaria en la frontera con Imereti en 1798. Después de la muerte de Heraclio ese mismo año, las vicisitudes de Ana continuaron. El príncipe Gogia Abashidze invadió sus tierras, mientras que Salomón II la presionó para que se mudara a Kutaisi. Con este fin envió tropas a la propiedad de Ana en marzo de 1802. Los hombres de la reina se resistieron dándole un medio de escape a través de los bosques a Surami, donde fue rescatada por las tropas rusas al mando del capitán Berdienshev. Ella se dirigió a San Petersburgo para solicitar la ayuda del zar Alejandro I de Rusia para asegurar la liberación de su hijo y luego garantizarle la sucesión al rey Salomón, que no tenía hijos. Anteriormente, se habían dirigido peticiones al emperador Pablo I y a la emperatriz María Fiodorovna, como consta en un manuscrito georgiano conservado en la Biblioteca Británica, lo que refleja su estrategia de invocar al patrocinio ruso para la restauración de la familia. En San Petersburgo, Ana Orbeliani recibió el estatus digno propio de una monarca georgiana depuesta. El 12 de septiembre de 1804 se le permitió conservar el título de reina, siendo conocida como la zarina Anna Medvedevna Inmerinskaya. También se le otorgó la condecoración de la Orden de Santa Catalina Gran Cruz. La madre y el hijo se enfrentaban ahora a la reubicación en Rusia, propiamente dicha prevista por el zar. Ese mismo año, Constantino protestó y huyó a Imereti, donde se reconcilió con Salomón y le permaneció fiel hasta que el ejército ruso finalmente conquistó Imereti en marzo de 1810. Los rusos sospechaban de la implicación de Ana en la deserción de Constantino. El 28 de mayo de 1809, tuvo que aceptar mudarse de Tiflis a San Petersburgo para reasentarse, donde vivió con una modesta pensión estatal junto a su nuera y su nieto. Mantuvo contacto con los hombres de cultura georgiana locales y copió varios manuscritos. Ana intentó en vano reclamar sus propiedades y la de Constantinos en Imereti, o recibir una compensación económica por su pérdida y el derecho a regresar a su tierra natal. Las autoridades rusas atendieron sus peticiones ejerciendo presión diplomática sobre Salomón, lo que contribuyó a esfuerzos más amplios que culminaron en la anexión de Imereti a Rusia en 1810. En 1811 organizó una pequeña capilla de la Natividad de Jesús en una casa alquilada cerca de la Catedral de San Vladimir, que funcionó hasta después de su muerte. Ana Orbeliani residió en Moscú durante sus últimos años, tras periodos de exilio y residencia en San Petersburgo bajo el patrocinio imperial ruso. Falleció allí el 4 de junio de 1832 a la edad de 66 años. Sus restos fueron enterrados en el monasterio de Donskoy,
un lugar también asociado con otros exiliados georgianos en Rusia. Existen pocos registros que detallen su vida cotidiana durante este periodo, pero mantuvo vínculos con su familia, incluido su hijo, el príncipe Constantino, quien también se estableció en Moscú y compartió el lugar de entierro tras su muerte en 1844. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy, de la interesante vida de la última reina de Imereti, Ana, princesa Orbeliani, cuya mujer poderosa luchó para mantener su estatus y recuperar su corona. Espero que les haya gustado y si fue así, no olviden suscribirse al canal y darle like. Nos vemos en un próximo video.